ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La corriente del Golfo se está ralentizando y podría detenerse por completo. La corriente del Golfo es uno de los principales reguladores del clima de la Tierra. Pues bien, un equipo de investigadores ha descubierto que ahora se está moviendo más despacio, es decir, se está ralentizando, se mueve a menor velocidad de lo que lo ha hecho durante los últimos 1600 años. Esa es la principal conclusión de un estudio que ha sido llevado a cabo por investigadores de Irlanda, Gran Bretaña y Alemania y que acaba de ser publicado en Nature. El culpable, según los científicos, ¿quién es? El cambio climático provocado por las actividades humanas. Esta desaceleración, además, afectará a los patrones climáticos y al nivel del mar en ambas orillas del Atlántico. Según el estudio, durante los últimos 1600 años, la corriente del Golfo, también llamada circulación de reversión meridional del Atlántico, AMOC se llama, nunca había sido tan débil como en las últimas décadas. Para llegar a esa conclusión, los investigadores se basaron en datos que recogieron principalmente de archivos naturales, no ellos mismos, sino en una serie de estudios anteriores que se basaban en la recogida de datos de archivos naturales como pueden ser los anillos de los árboles, los sedimentos oceánicos, los núcleos de hielo, los corales, remontándose a muchos cientos de años atrás en el pasado y que de esta forma consiguieron reconstruir el historial de esta corriente. La desaceleración observada durante el siglo XX, dicen textualmente los científicos en su artículo, no tiene precedentes en el último milenio. ¿Cómo funciona la corriente del Golfo? Para entender bien lo que puede significar esta ralentización, lo primero vamos a ver qué es la corriente, ¿no? Cómo funciona. La corriente del Golfo empieza cerca de la península de Florida, en el Atlántico, cerca de la costa de Estados Unidos, y transporta una enorme cantidad de agua superficial, es decir, que está en superficie, y caliente hacia el norte, hacia Terranova. Allí serpentea hacia el este a través del Atlántico. Cuando llega al Atlántico Norte, este agua superficial y caliente se enfría, se vuelve más salada y por lo tanto más densa. ¿Qué hace entonces? Se hunde en las profundidades del mar y allí es reconducida de nuevo hacia el sur, donde el ciclo continúa. Ese es el ciclo, digamos, de la corriente. Bueno, pues según los investigadores, esta corriente transporta una cantidad gigantesca de agua. De hecho, mueve cerca de 20 millones de litros cúbicos de agua por segundo, es decir, unas 100 veces más de lo que tiene el caudal del río Amazonas. Ahora, por primera vez, y combinando, como os digo, una serie de estudios previos, han descubierto que cómo ha sido la evolución de la corriente del Golfo durante los últimos 1600 años, ¿no? Y los resultados inequívocamente sugieren que esa corriente se ha mantenido relativamente estable hasta finales del siglo XIX, pero al final de la pequeña edad de hielo, hacia 1850, las corrientes oceánicas empezaron a declinar, a volverse cada vez más lentas. ¿Es posible mejorar la situación? Pues los científicos no son demasiado optimistas en este punto, ¿no? De hecho, lo que dicen es que las probabilidades de que la situación mejore en el futuro son muy escasas. Y no solo son escasas, sino que todo parece indicar que las cosas van a tender a ir a peor durante las próximas décadas. De hecho, si el calentamiento global se mantiene a su ritmo actual, la corriente del Golfo se superará alrededor del año 2100, que puede parecer mucho, pero está de verdad a la vuelta de la esquina. En ese momento superará un punto de inflexión crítico. Un punto de no retorno, y eso la llevará a detenerse por completo. Y en ese momento ya dará exactamente igual como sea el clima y lo que hagamos para combatir el cambio climático. Si la corriente del Golfo cruza ese punto, dicen los científicos, seguirá debilitándose incluso si hemos conseguido detener el calentamiento global. Después se ralentizará mucho
incluso hasta el punto de detenerse por completo. ¿Por qué se ralentiza la corriente? El mecanismo a través del cual se ralentiza la corriente es precisamente una de las cosas que explican en este artículo, ¿no? Los modelos climáticos ya llevan tiempo prediciendo una desaceleración de la corriente del Golfo, ¿no?, como respuesta al calentamiento global, ¿no? Veamos cómo funciona. El calentamiento perturba el mecanismo que, como os he dicho, mueve el agua cálida y salada hacia el norte, donde se enfría, se vuelve más densa, se hunde y vuelve al sur. Ese es el mecanismo. Pero el calentamiento lo que hace es que aumenten las precipitaciones y que se derrita la capa de hielo de Groenlandia, en el norte, ¿no? Esas precipitaciones aumentadas y todo ese hielo derretido añaden agua dulce a la superficie del océano. Y eso reduce la salinidad del océano y, por tanto, la densidad del agua, lo cual dificulta, inhibe el hundimiento de ese agua que viene del sur y que se enfríe, que se supone que tiene que volver a hundirse para regresar al sur. Bueno, pues ese proceso se inhibe y debilita, por lo tanto, el flujo de la corriente. La ralentización también tiene otro aspecto, ¿no?, que se relaciona con él, ¿no?, que es un enfriamiento del Atlántico Norte durante los últimos 100 años, una especie de gota fría que se produce ahí, ¿no? Esta gota fría también está predicha por los modelos climáticos y resulta que, claro, al transportar menos calor hasta esa región, pues resulta que el agua en esa región se vuelve más fría. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias de esta desaceleración podrían repercutir de muchas formas en los habitantes de ambos lados del Atlántico, como os dije al principio, ¿no? Según explican los científicos, el flujo de superficie de la corriente hacia el norte conduce a una desviación de las masas de agua hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha, no? O sea, lejos de las costas. ¿Por qué? Pues eso es por culpa de la rotación de la Tierra, ¿no?, que desvía los objetos que se están moviendo, como por ejemplo las corrientes, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Pero si a medida que la corriente se va ralentizando, este efecto se debilita. Y eso significa que al no irse a la derecha, lejos de las costas, se acumularía más agua en la costa este de los Estados Unidos. Y eso haría que aumentara el nivel del mar, poniendo en peligro a todas las ciudades costeras. En el Atlántico, al otro lado del Atlántico, en Europa, las cosas desde luego no serían mucho mejores, ¿no? La desaceleración de la corriente podría conducir, por ejemplo, a eventos climáticos más extremos, como un cambio en la trayectoria de las tormentas invernales que vienen del Atlántico, que serían cada vez más intensas. ¿Os suena? Algo de eso estamos viviendo ya. Otros estudios también han hallado otra clase de consecuencias, como olas de calor extremo o incluso una disminución de las lluvias en verano. Hace poco veía yo otro estudio más ahondando en esto, que nos decía que justo cuando eso suceda hacia el año 2100 podríamos tener en el hemisferio norte del planeta veranos de 6 meses, es decir, el calor del verano se prolongaría durante medio año, ¿no? Desde luego, la conclusión es clara: si continuamos impulsando el calentamiento global, y eso es una de las conclusiones del estudio, el sistema de la corriente del Golfo se seguirá debilitando. Para el año 2100 se habrá debilitado entre un 35 y un 45%, muy cerca ya de ese punto crítico de no retorno, que podría llegar a detener esa corriente, con unas consecuencias climáticas en todo el planeta, pero sobre todo en las dos orillas del Atlántico, realmente nefastas e imprevisibles.